Muchas gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a quienes a partir de este minuto se conectan a nuestra celebración. Dos palabras que creo que se han vuelto importantes para todos nosotros en este tiempo, entre otras muchas, como la palabra fragilidad y la palabra importante. En este tiempo hemos visto cómo la fragilidad de la vida humana se nos presenta en una realidad abismante, que ha sido necesario tener un baño de humildad para aquellos que podían pensar que la vida del ser humano era súper poderosa y no lo es. Tenemos una vida absolutamente frágil y nos ha permitido también percatarnos, darnos cuenta de aquellas cosas que tal vez pensábamos que eran importantes y no lo son. Y hoy día hablamos de cosas de primera necesidad y otras que no son importantes. El encontrarnos con nuestra gente, el abrazarnos, ahora reviste mayor importancia. La fragilidad y lo importante. Cosas que para nosotros hoy se nos vuelven cada vez más oídas, más presentes. Notamos cómo el tiempo transcurre de una manera tal vez no más breve, sino más rápida. Dura lo mismo, pero pareciera que es más veloz. Ya llevamos nosotros haciendo este tipo de reuniones poco más de 5 meses. ¿Puedes creer eso? Más de 5 meses en que estamos conectados a través de la tecnología. Hemos visto partir personas que su proyecto de vida se vio abruptamente terminado. Una pregunta para ti. ¿Cuántos años necesitas para vivir tu vida? Quizás alguno dirá, lo suficiente como para que yo realice mis sueños y cumpla mis metas. Bueno, entonces, ¿cuántos años son suficientes para aquello? ¿Cuántos años son suficientes para ti? El Salmo 90 que acabamos de leer, que es el Salmo escrito por Moisés, así a lo menos todas las versiones hasta el día de hoy lo reconocen como Moisés, aun cuando hay últimos estudios que parecen señalar que es David quien lo escribe y lo pone en boca de Moisés, o probablemente sea un compendio de varios poemas, a lo menos hay 2. Pero para nosotros y en esta ocasión seguiremos pensando que fue escrito por Moisés, sobre todo porque calza muy bien precisamente al final de la vida de Moisés. Cuando ya él está terminando su existencia, quisiera que pudieses pensar en el entonces en que él tuvo que ser testigo de cómo la generación, las personas que él lideró en la salida de Egipto y producto de que hubo una generación que no creyó a Dios, algunos dirían fueron realistas porque recibieron el reporte de aquellos que dijeron la ciudad donde nosotros fuimos, la tierra donde nosotros vamos, donde Moisés nos lleva, hay gigantes, parecemos langostas, insectos al lado de ellos. Y ese informe, que pudiese ser realista, era un informe falto de fe, de creer en Dios, y entonces tuvieron que peregrinar en el desierto 40 años. Entonces puedes fijarte en Moisés cómo a través de esos 40 años
Él fue testigo de cómo la vida de esos hombres y de esas mujeres comenzaron a caer uno a uno en medio del desierto. Y él entonces escribe este salmo. Al final de esos días, al final de esas circunstancias, peregrinar 40 años en que fueron cayendo. El tiempo hoy a nosotros se nos hace sentir más rápido, más veloz. Él peregrinó 40 años. ¿Qué son 40 años? Podríamos decir nosotros. Para mí, que estoy a 365 días de cumplir 60 años, puedo decirte que 40 años es nada. Para ti que tienes tal vez la mitad, 30 años, podrías tal vez decir junto a Gardel que 20 años es nada. Que febril la mirada, errante en la sombra, que te busca y te nombra. ¿Cuánto es suficiente entonces? Moisés nos dirá en este salmo que incluso no son ni 40, ni 60, sino ni siquiera 80 años será nada. Ni siquiera 80. Es que la vida del ser humano es frágil. Se resume en la fragilidad de la vida del ser humano. Es breve, es nada comparado claramente a Dios, en la infinitud de Dios, en la eternidad de Dios. Moisés dice en este salmo, 1000 años para ti son como el día de ayer, que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. 1000 años. El tiempo no limita a Dios. Dios está fuera de la limitación que nosotros tenemos en el tiempo. Así que para nosotros es fácil desalentarnos cuando vemos que pasa el tiempo y el mundo no mejora. No aprendemos. Nos desalentamos al respecto porque no somos capaces de ver el futuro. Pero Dios sí. Dios sí es capaz de saber lo que viene para tu vida, lo que viene para mi vida. Él sabe perfectamente, Él está fuera del tiempo y es capaz de ver el futuro de la humanidad. Él no tiene las mismas limitaciones que nosotros tenemos. Él es eterno. Y Moisés nos dice en este salmo que Él está con nosotros y es nuestro refugio de generación en generación. Puedes darle gracias a Dios por eso. Él es tu refugio, es tu casa, es tu habitación, es el lugar donde te sientes seguro, donde te sientes segura. Él es aquello para ti. Él es nuestro refugio de generación en generación. En Él nos sentimos seguros. ¿Recuerdas cuando ya dijimos que nuestros tiempos, nuestra vida está en las manos de Dios? Puede decirle gracias, Señor, porque tú eres mi refugio y has sido refugio de generación en generación. Fuiste refugio para mis abuelos, fuiste un refugio para mis padres, eres un refugio para mí y quiero que también seas un refugio para mis hijos y para mis nietos. Ante Dios nosotros, nuestra fragilidad humana, somos más que un grano de arena en el desierto. Un pequeño grano de arena. Lastimosamente la mayoría de las personas no logran percibir esto. Lo pasajero que somos en esta vida. Están tan ocupados con lo que ofrece este mundo que han decidido olvidar a Dios. Ese no sea tu caso. Si pudieran tan solo levantar la vista y ver la perspectiva más amplia y darse cuenta del refugio que es Dios para el ser humano, entonces cambiarían sus valores. El problema no es tan solo que nosotros seamos frágiles. El problema del ser humano no consiste tan solo en la fragilidad, sino en que aquel que no ha decidido entregar a Dios su vida, está enemistado con Dios.
Existe una enemistad entre el ser humano y Dios. No es tan solo la fragilidad, sino la enemistad. Moisés nos revela y nos dice en el Salmo 90, en el versículo número 8, ante ti has puesto nuestras iniquidades, ante ti has puesto nuestras maldades, a la luz de tu presencia nuestros pecados secretos, yerros, faltas, equivocaciones, puedes llamarle de todos los nombres, la Biblia dice pecados. Es lo que en última instancia explica la brevedad de la vida. Pablo ya lo dijo, la paga del pecado es y será siempre la muerte. Entonces no es tan solo la fragilidad, sino además la enemistad que existe entre el ser humano y Dios. Por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la sentencia. Escúchame, la sentencia es categórica. La sentencia es así de grave. Por cuanto todos enemistados con Dios están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay una buena noticia para ti. El que estemos destituidos de la gloria de Dios, el verso no dice que estamos destituidos de su gracia. Estamos destituidos de su gloria, pero no de su gracia. Y su gracia permitirá que podamos participar de su gloria. Entonces, afortunadamente, no estamos destituidos de su gracia. Esa gracia nos alcanza y nos reconcilia con Dios. Puedes reconciliarte con Dios ahora mismo. Dios conoce tus pecados, conoce como si los tuviera extendido abiertamente delante de Él. Los pecados aún más secretos, aquellas cosas que te avergüenzan, aquellas cosas que no le has contado a nadie, Él los tiene delante de su presencia. Pero ya no es necesario que te ocultes. Como Adán y Eva se ocultaron después de haber fallado, errado, pecado ante Dios y tuvieron vergüenza. Pero Dios los cubrió, los perdonó y los acercó. Y entonces se reconciliaron. Ya no necesitamos ocultarnos como lo hicieron ellos. No lo necesitamos. Él sabe y conoce lo peor de tu vida. Sin embargo, sigue amándote y quiere perdonarte. Ese es su deseo. Ese es el deseo de Dios. No huyas más. No arranques más de Dios. La vida es breve. Y aunque logres extender tu vida un par de años más, y aunque el ser humano a través de la ciencia logre extender la vida del ser humano, sin Dios esa vida se vuelve un fastidio. Mira lo que dice Moisés en este salmo. Algunos llegan a vivir 70 años. Ya lo dijo Moisés en este salmo. Quizás alcancemos hasta los 80, si la fuerza nos acompaña. Tantos años de vida que en ese orgullo, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan y con ello pasamos nosotros. 70 y a lo más 80. Aun cuando la vida de Moisés fue la excepción que confirmó la regla. Él vivió 120 años. Y es tremendo este verso. Él vive 120 años y gozaba de buena salud y la vista todavía no le fallaba. Nosotros a veces con un poco de años ya necesitamos usar lentes. Y Moisés, escribiendo este salmo, viendo cómo aquellos que no habían creído en la promesa de Dios iban cayendo uno a uno. Él llegó hasta la edad de 120 años, con buena salud y con buena vista, enseñándonos lo siguiente. Moisés dice, presten atención a esto. Tenemos una vida frágil, una vida breve, y debemos darnos cuenta de lo importante de las cosas que debemos nosotros tener en esta vida.
El náufrago cuenta los días que lleva de soledad donde esté allí abandonado. El enamorado cuenta los días que le falta para encontrarse con su amor. El niño cuenta los días que le faltan para su cumpleaños, pero ¿quién cuenta los días de su vida? Moisés nos dice en este salmo, en una oración que es la que queremos aprender todos hoy: Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días. Enséñanos a contar nuestros días. Enséñanos a vivir la vida de tal forma que traigamos al corazón sabiduría. Lo importante es aquello. Lo importante es entender que debemos contar los días que estamos viviendo, pero hacerlo de una manera correcta. Enséñanos a contar bien nuestros días. ¿Qué quieres que suceda en tu vida antes de morir? ¿Qué pequeño paso puedes dar hoy día mismo para aquello? Te pregunté al comienzo, ¿cuántos años necesitas? ¿Cuántos años son suficientes? ¿Cuántos? ¿Cuántos son? Hay quienes usan de manera irresponsable el poco tiempo que disponen. Esta semana, uno de mis hijos en la familia, el mayor de él, al percatarse que él ya está cerca de los 33 años y que su hermana menor va a cumplir 18 años, él decía, vaya, y mandaba una frase de Stephen Covey, de cual quiero compartir un par de ideas con ustedes. Stephen Covey, que fue uno de los bestsellers hablando de los 7 hábitos de las personas más eficientes y luego los 7 hábitos de las familias más eficientes o más eficaces. Él tiene una matriz que habla de las cosas que son urgentes y de las cosas que son importantes. Y en esta matriz nos muestra que lo urgente para Stephen Covey tiene relación con el tiempo. Lo urgente para él en esa matriz dice que las cosas se vuelven urgentes en virtud cuando hay una fecha de compromiso perentoria. Y mientras más nos acercamos a ese compromiso, las cosas se vuelven más urgentes. Pero la propuesta de él es que nosotros debiéramos lograr hacer las cosas a tiempo de tal manera de no vivir de urgencias. Debiéramos ser eficientes en eso, para preocuparnos de lo importante más que de lo urgente. Como alguien suele decir por ahí, tal vez no hay nada urgente, solo hay gente apurada. Cuando dejas tus deberes, cuando no aprovechas tu tiempo, vivirás de urgencias. Cuando haces las cosas a tiempo, entonces tendrás precisamente eso, tiempo para las cosas que son importantes. Y para Covey las cosas importantes tienen relación con las consecuencias. Es más importante porque las consecuencias son mayores. ¿Sabes qué actividades son importantes y cuáles son urgentes para tu vida? ¿Cuáles son aquellas cosas que carecen de valor? Hay personas que se ocupan precisamente de lo que no es ni importante ni urgente. Llenan su vida simplemente de trivialidades, de actividades que ayudan a escaparse de la realidad, hasta de chismear. Ni importante, ni siquiera urgente. Muy pocos han aprendido a contar sus días. Hoy pueden medir el ser humano la distancia que existe entre la Tierra y el Sol, la Tierra y la Luna. Podemos saber la distancia que existen. Contamos cada uno de los metros y kilómetros. Sabemos las cantidades exactas, pero ¿quién cuenta sus días con sabiduría? Pablo dice, y termino con esto, aprovechando al máximo cada momento oportuno.
aprovechando al máximo cada momento oportuno. Hoy sabemos que hay cosas que hemos desperdiciado, cosas importantes, y esta situación pandémica nos ha permitido ver que hay temas realmente importantes. Y lo más importante, porque lo que trae mayor consecuencia, es estar en paz con Dios, terminar la enemistad con Dios. Es lo más importante, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Saber que Dios nos da oportunidades también hoy. No es tiempo de lastimar, de estar simplemente llorando, de quejándonos de este tiempo. Ayer escuchaba a un profesor que dijo una frase importantísima. En este tiempo de crisis siempre decimos, es un tiempo de oportunidades. Pero hay quienes mencionan que simplemente esas oportunidades no están y no existen, y llorarán por la condición en que se encuentran. Y él ponía un ejemplo muy interesante. Mientras el que ha decidido llorar y quejarse, el que estará en la vereda del frente pondrá una fábrica de pañuelos. Dios nos da una oportunidad, aprovechando al máximo este momento oportuno, porque los días no son buenos, sin duda no son buenos. Todo esto debe llevarnos al temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Padre, deseo una bendición ahora, pedirte por aquellos, mi Dios, que independientemente en qué edad de su vida se encuentren, en qué etapa de su vida se encuentren, niños, jóvenes, de 20 años, 30, de 40, de 60 y más, en cada etapa de la vida, que aprendamos a vivir nuestra vida, que aprendamos a contar nuestros días de una manera que traigamos al corazón sabiduría. Y el principio de ella es tener temor a ti, respeto hacia ti, entregar nuestra vida a ti, estar en comunión contigo. Señor, has de perdonar a aquel corazón que hoy día constrito, humillado, se inclina ante ti y te pide el perdón, porque tú tienes su vida abierta delante de ti. Y delante de ti hoy, ella se entrega, Padre eterno, para saber que dentro de la fragilidad que tenemos como personas, que lo más importante para el ser humano es encontrarte a ti. En nombre de Jesús, reciban una bendición, y que a partir de hoy sepas contar tus días de tal forma que traigas a tu corazón sabiduría, bendición del Eterno.